Evangelio del día lunes 15 de julio de 2024. Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y siguientes, y capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. La dignidad de ser apóstol de Cristo se encuentra en parecernos a Él, en ser como Él, renunciando a todo. Y aquí nos habla precisamente Jesús de que no ha venido a traer la paz sino la guerra. Y se refiere a esa guerra espiritual. Pero también hay guerra material derivada de nuestro seguimiento por Cristo. Pero Jesús primero pone de manifiesto la guerra que se plantea dentro de las familias cuando se sigue a Cristo. Creo que muchos nos sentimos que hemos pasado por esa guerra, por esa batalla, y seguimos en la misma guerra y en la misma batalla, o está un poco más aligerada según el paso del tiempo, o a veces hasta más acrecentada. Y Jesús nos habla de acontecimientos que habrán de venir: el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Interesante. Esos son los primeros que se van a plantear el por qué seguimos a Cristo y cómo seguimos a Cristo, y que no debemos seguir a Cristo. Y que si lo seguimos, pues tendremos una gran batalla con ellos. ¿Y por qué los más cercanos? Porque son los que más nos conocen. Y normalmente son los que más pueden ponernos el dedo en la llaga. Dios, ¿y tú qué me dices? ¿Y tú has hecho tras? Resulta que estás muy convertido. Ahora resulta que predicas el evangelio cuando yo te vi hacer esto y esto y esto y esto y esto, arrepentido. ¡Ay, qué fácil! Después de todo lo que has hecho. Y eso y más. Nos dicen un montón de cosas. Ay, no puede ser posible que digas todo lo que estás diciendo después de que yo te conozco. Yo sé quién eres. Entonces, te ponen en entredicho, desde luego, porque la conversión implica un cambio radical de nuestra vida pasada pecaminosa a una vida de búsqueda de la santidad, y ahora más de la santidad divina. Pero el Señor nos hace ver que tenemos que ser dignos de Él. ¿Cómo nos hacemos dignos de Él? Amándolo sobre todas las cosas. Dice: el que quiere más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. O a su hijo o a su hija, la quiere más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es decir, el que no renuncia a sí mismo para entregárseme a mí y a los demás, que son sus hermanos, no es digno de mí. Dice: el que salve su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque la va a salvar en función de su voluntad. Pero que la pierda por mí, porque no va a ser su voluntad, sino la voluntad de Dios, y por eso la pierde, porque dio testimonio de Jesús y lo mataron, ese tendrá la vida eterna, ese se salvará. Dice: quien lo recibe a ustedes, no solamente lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y recibe al que me ha enviado, es decir, al Padre.
Y el que le dé algo a algún profeta recibirá pues también una recompensa de profeta, dice. Y el que recibe a un justo, por ser justo, recibirá justicia, obviamente, la recompensa del justo. Y el que le dé un vaso de agua fría a cualquiera de estos pequeños, incluidos los que me siguen y que son mis discípulos o mis apóstoles, es como si me lo hubiera hecho a mí. No perderá su recompensa. Y el Señor así les dio muchas instrucciones, porque hemos visto en estos días cómo les ha dado instrucciones. Jesús quiere que tomemos nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz? Bueno, si estás casado, pues tu esposo o tu esposa y tus hijos y tu situación económica y tu situación de tu casa y tu familia. Y si eres sacerdote, ¿cuál es tu cruz? Pues la parroquia, los parroquianos, eh, las contribuciones que tienes que pagar, los servicios que tienes que prestar a tiempo y a destiempo. Si estás consagrado, pues no puedes ir a lugares que ofendan a Dios, estás consagrado, tampoco el otro, pero tú estás más consciente. Esa es tu cruz. Vivir la castidad, vivir, ser célibe, si estás consagrado. ¿Cuál es tu cruz? Obedecer a tu superior, a tu superiora, a tu párroco, a tu mamá, a tu papá, a tu profesor, a tu jefe. Esa es tu cruz. Pero la cruz es santa, la cruz es hermosa, la cruz es divina, la cruz es redentora. La cruz es la persona de Cristo en la tierra. En ella nos encontramos con Jesús directamente. A pesar de ella, tenemos que seguir a Cristo. Con ella tenemos que seguir a Cristo. Cargándola a ella, esa cruz que Dios nos dio, que no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, eso nos hace dignos del Maestro. Seamos dignos apóstoles de Jesús, amándolo sobre todas las cosas y personas, y no importándonos en dónde tendremos que dar testimonio, incluso a lo mejor con nuestra vida, y eso es lo que nos pide el Señor, y también tomando esa cruz que significa renunciar a nuestra propia voluntad para hacer siempre la voluntad de Dios en el reino de la divina voluntad. Que Dios te bendiga.